En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, queridos amigos de Convicción Radio, a un nuevo episodio de En Defensa de la Tradición. En esta ocasión vamos a concluir el capítulo dedicado a Schleiermacher y su religión del sentimiento, una verdadera piedra angular de lo que sería después el ecumenismo que está siendo propagado por la Iglesia oficial a partir del Concilio Vaticano II. Y también seguimos con Monseñor Marcel Lefebvre, y se hace una pregunta él: ¿Jesucristo, Rey de las Repúblicas? Sin duda la mayoría no hace la verdad, es la verdad quien debe hacer la mayoría. Dice Monseñor Lefebvre: me queda mucho por decir sobre el liberalismo, pero querría que comprendierais bien que no son opiniones personales. Por eso os transmito documentos de los papas y no sentimientos personales que se atribuirían fácilmente a una primitiva formación recibida en el seminario francés de Roma. El padre Le Floch, que era entonces el superior, ha tenido en efecto una reputación muy marcada de tradicionalista. Se dirá entonces de mí: fue influenciado por lo que se le dijo en el seminario. Y bien, no niego esa influencia, más aún agradezco todos los días a Dios el haberme dado como superior y maestro al padre Le Floch. Se lo acusó entonces de hacer política, y Dios sabe que es todo lo contrario de un crimen el hacer la política de Jesucristo y suscitar hombres políticos que usen todos los medios legítimos, incluso legales, para expulsar de la sociedad a los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, el padre Le Floch jamás se mezcló con la política, ni siquiera en el peor momento del complot montado contra la acción francesa y de la crisis subsiguiente, momento en el cual yo era seminarista. Al contrario de lo que el padre Le Floch sí nos hablaba constantemente,
era del peligro del modernismo, del sionismo, del liberalismo. Basándose sobre las encíclicas de los papas, el padre Le Floch llegó a grabar en nosotros una convicción firme, sólidamente apuntalada, fundada en la doctrina inmutable de la Iglesia sobre el peligro de esos errores. Recordemos que la condena del sionismo por San Pío X corresponde a la condena de la llamada democracia cristiana. Continúa, Monseñor: deseo comunicaros esta misma convicción como una antorcha que se transmite a la posteridad, como una luz que os preservará de esos errores que reinan hoy más que nunca, in ipsis ecclesiae venis et viseribus, en las venas mismas y en las entrañas de la Iglesia, como decía San Pío X. Comprenderéis, en consecuencia, que poco importa mi pensamiento político personal, por ejemplo, sobre el régimen que más conviene a Francia. Además, los hechos hablan por sí mismos. Lo que la monarquía francesa no había logrado hacer, la democracia lo ha realizado. 5 revoluciones sangrientas, en 1789, 1830, 1848, 1870 y 1945, 4 invasiones extranjeras, 1815, 1870, 1914 y 1940, 2 despojos de la Iglesia, expulsiones de las órdenes religiosas, supresiones de escuelas católicas, laicizaciones de instituciones, etc. Sin embargo, dirán algunos, el Papa León XIII pide el ralliement de los católicos franceses al régimen republicano, lo que, entre paréntesis, provocó una catástrofe política y religiosa. Expliquemos lo que es el ralliement: la aceptación leal, la participación propiciada por León XIII al régimen republicano francés. Esto significó la quiebra del monarquismo francés y el ahogamiento de la resistencia más puramente católica. Otros critican este acto de León XIII, calificándolo, así como a su autor, de liberal. No creo que León XIII fuera un liberal, ni menos aún un demócrata. Creyó simplemente suscitar una buena combinación política para el bien de la religión en Francia, pero está claro que olvidaba el origen y la constitución irremediablemente liberal, masónica y anticatólica de la democracia francesa. Respecto a la ideología democrática, nacida del postulado liberal del individuo rey, la ideología democrática se constituye entonces lógicamente. Los individuos pasan al estado social por un pacto convencional, el contrato social, que es, según Rousseau, una alienación total de cada asociado con todos sus derechos respecto a toda la comunidad. De allí se deriva la necesaria soberanía popular, es decir, el pueblo es necesariamente soberano, tiene el poder solo de sí mismo y lo conserva incluso después de haber elegido a los gobernantes. La ilegitimidad de todo régimen que no tiene por base la soberanía popular o cuyos gobernantes aseguren recibir el poder de Dios. De allí, en consecuencia, tenemos en la práctica, por un lado, la lucha para el establecimiento universal de la democracia, la cruzada de las democracias contra todo régimen que hace referencia a la autoridad divina, calificado entonces de régimen absolutista. En relación a esto, el Tratado de Versalles de 1919, que suprimía las últimas monarquías verdaderamente cristianas, fue una victoria liberal y en especial masónica. Otra consecuencia práctica de la ideología democrática rousseauiana es el reino político de las mayorías, que se supone expresan la sacrosanta e infalible voluntad general. Frente a ese democratismo que penetra ahora la Iglesia por la colegialidad,
suelo repetir que la mayoría no hace la verdad. ¿Qué puede ser construido sólidamente fuera de la verdad y de la verdadera justicia hacia Dios y hacia el prójimo? Los papas no han cesado de condenar esta ideología democrática. León XIII lo ha hecho ex profeso en su encíclica Diuturnum, de la cual ya se ha hablado. Comillas: gran número de nuestros contemporáneos caminan sobre las huellas de aquellos que, en el siglo pasado, se otorgaron el título de filósofos, pretendiendo que todo poder viene del pueblo, que en consecuencia la autoridad no pertenece en sí a aquellos que la ejercen, sino a título de mandato popular, y con esta reserva, que la voluntad del pueblo puede siempre quitar a sus mandatarios el poder que les ha delegado. En esto los católicos se separan de esos nuevos maestros. Fundan en Dios el derecho de mandar, lo hacen derivar de allí como de su fuente natural y de su necesario principio. No obstante, importa notar aquí que si se trata de nombrar a aquellos que deben gobernar la cosa pública, esta designación podrá en algunos casos ser dejada a la elección y a las preferencias de la mayoría, sin que la doctrina católica ponga allí el menor obstáculo. Esta elección, en efecto, determina la persona del soberano, no confiere los derechos de la soberanía, no se constituye la autoridad, sino que sólo se decide quién debe ejercerla. Por lo tanto, toda autoridad viene de Dios, incluso en democracia. Toda autoridad viene de Dios. Esta verdad es una verdad revelada, y León XIII la establece sólidamente por la Sagrada Escritura, la tradición de los padres y finalmente por la razón. Una autoridad que emana solo del pueblo no tendría fuerza para obligar en conciencia bajo pena de pecado. Comillas: ningún hombre tiene en sí o de sí aquello necesario para ligar por una atadura de conciencia el libre querer de sus semejantes. Solo Dios, en cuanto creador y legislador universal, posee tal poder. Aquellos que lo ejercen tienen necesidad de recibirlo de Él y de ejercerlo en su nombre. Finalmente, León XIII muestra la falsedad del contrato social de Rousseau, que es el fundamento de la ideología democrática contemporánea. Para el próximo capítulo de En Defensa de la Tradición, dejamos el aspecto del régimen democrático, que claramente no es condenado por la Iglesia, haciendo el distingo respecto de la ideología democrática. Un anticipo, lo que decía Santo Tomás respecto de la legitimidad del régimen democrático. Comillas: que todos tengan una cierta parte en el gobierno ayuda a que sea conservada la paz del pueblo. A todos les gusta tal organización y vigilan para conservarla, como dice Aristóteles en el libro segundo de su Política. Cabe aclarar, sí, que el doctor Angélico, sin preferir la democracia, estima que el mejor régimen político es, concretamente, una monarquía en la cual todos los ciudadanos tengan cierta participación en el poder, por ejemplo, eligiendo a aquellos que han de gobernar a las órdenes del monarca. Es, como dice Santo Tomás, un régimen que alía bien la monarquía, la aristocracia y la democracia. Bueno, continuaremos con este muy interesante tema en el próximo episodio de En Defensa de la Tradición, y nos corresponde ahora
concluir con Schleiermacher y su religión del sentimiento, en particular el dogma como símbolo evolutivo. Recordemos que este estudio lo estamos basando en el libro 100 años de modernismo del padre Dominique Bourmont. Ni qué decir tiene que el concepto de dogma recibe un golpe mortal en la religión de la conciencia. El dogma, según Kant, debía ser contenido dentro de los límites de la razón pura. Schleiermacher es aún más expeditivo. Eliminando todo límite, vacía de contenido el dogma, como se vacían los odres viejos para llenarlos de vino nuevo. Los dogmas que conservamos son como ramas muertas adheridas al árbol vivo de la fe sentimental y destinadas a desprenderse de él poco a poco. Al pelar la fruta se llega al hueso, y al deshacerse de los diferentes credos de las iglesias confesionales, se ha de volver a descubrir la esencia del cristianismo. Bajo la letra de las fórmulas dogmáticas, hay que recobrar el espíritu, el contenido propiamente religioso, la experiencia espiritual a la que invita. Todos los dogmas cristianos son juzgados en función de su valor para la vida espiritual. Son auténticos si se inspiran la piedad, sin dar calor al corazón. Jugando con los diferentes sentidos que se puede dar a la palabra símbolo, los protestantes modernistas pasan del símbolo de la fe, el credo, a la fe simbólica. El dogma es tan solo un símbolo. ¿Pero símbolo de qué? De nada en realidad, porque el dogma solo es la traducción intelectual, simbólica y aproximativa de nuestra experiencia religiosa de las realidades inaccesibles. Ahora bien, si el dogma no es más que una imagen simbólica más o menos acertada, será inútil recalcar que también debe quedar sometida a la ley de transformación propia de todas las manifestaciones de la vida y del pensamiento humano. El dogma no es una verdad exótica procedente de una patria sobrenatural. Al contrario, producido y desarrollado por y para el hombre, lejos de ser una barrera para su libertad, es su más clara expresión. Sobre una base tan precaria como la del sentimiento y la emoción individual, se llega a la destrucción pura y simple del dogma. En esto, Ritschl va más lejos que todos sus predecesores. Basta ya de querellas teológicas. Como verdadera obra maestra de acomodación, su teología conserva las palabras tradicionales, lo cual permite que cada fiel se incline por el contenido religioso de su propia cosecha. Por ejemplo, según él, la revelación de Dios pasa a ser la convicción de una comunidad religiosa de la que resulta una misma formación de la conciencia en muchos hombres. Aunque no ofrece reparos para aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, sus explicaciones enredadas son, no obstante, poco satisfactorias. Comillas, sí, es indudable que Jesucristo experimentó una relación religiosa con Dios de un carácter totalmente nuevo. Las dos cualidades de Cristo, revelador consumado de Dios y prototipo público del dominio espiritual ejercido sobre el mundo, están contenidas en el predicado de la divinidad. Pero, ¿es posible que Cristo no fuese sencillamente más que un hombre? Yo no considero como simples hombres ni siquiera a mis propios enemigos, porque tienen cierta educación, cierto carácter moral, pero ¿por qué queréis que Él os diga quién es Cristo en sí mismo? Creemos en algo que sucede dentro de nosotros. Tenemos nuestra fe en Cristo.
No es difícil comprender el equívoco que se esconde tras esas palabras. La divinidad en Cristo, Gottheit in Christo, admitida unánimemente por todas las confesiones, en lugar de la divinidad de Cristo, Gottheit Christi. En la misma época, Harnack, un discípulo de Ritschl, enseñaba en la Universidad de Berlín que el molesto versículo del credo «Nació de Santa María Virgen» era arcaico y no era necesario aceptarlo, pues en poco tiempo sería reemplazado por otro símbolo. Esas disensiones sobre el dogma enconaron las cosas a tal punto que se cuestionaba, tanto de un lado como del otro, si acaso había dos verdades, la verdad de la Iglesia luterana y la verdad de los profesores de universidad, la verdad de la fe y la de la historia. Este grave equívoco sobre el dogma tan solo podía engendrar el equívoco en la organización eclesiástica. La Iglesia del equívoco de Ritschl. Después de haber destruido el sistema autoritario propio de la Iglesia católica, Lutero se comprometió a impedir el regreso de cualquier infalibilidad impuesta desde fuera. El protestantismo se vanagloria de haber trasladado la sede de la autoridad religiosa desde fuera hacia adentro, desde la Iglesia hacia la conciencia cristiana. Pero ese sustituto plantea problemas peliagudos. ¿Qué aspecto puede tener una Iglesia desprovista de toda autoridad? Y si todo gira alrededor del individuo, ¿en qué puede depender de una comunidad? Schleiermacher desea que cada uno escuche en su corazón el eco de la conciencia religiosa de la comunidad cristiana, pero a pesar de sus piadosos deseos de común armonía, el teólogo místico jamás llegó a nada. Harnack ve en la Iglesia un espíritu nutrido con el mismo alimento, el Evangelio, que debe ser fuente de armonía y no de división. Sin embargo, más radical aún que su predecesor, pretende someter la experiencia colectiva a la experiencia individual y renuncia implícitamente a la noción de Iglesia. Invita con prudencia a quien se sirve de una Iglesia a usar de ella como si no usara. Para evitar la fragmentación de la Iglesia en otras tantas conciencias individuales, Ritschl, quien murió en 1889, aportará sus dotes de organizador. Juzgando que es difícil para el común de los mortales consultar en su propia conciencia la conciencia comunitaria prevista por Schleiermacher, va a lo más simple: que cada uno se entregue a la acción del Espíritu, leyendo los libros sagrados para encontrar en ellos una experiencia de lo divino. El reino de Dios es la reunión de los que, basándose en las Escrituras, creen en Cristo y son movidos por el amor. De esta manera, la sociedad religiosa presentará el aspecto diverso pero armonioso de una infinita diversidad de experiencias religiosas satisfechas de sí mismas e infinitamente tolerantes con las demás. ¿Cuál puede ser el punto de unión en esta Babel de experiencias carismáticas producidas por los más diversos espíritus? Es la letra muerta de las Escrituras, el credo vacío de todo contenido, la lengua de la Biblia, por equívoca que sea. Comillas. Cualquiera que haga uso de la lengua de la Biblia y de la Reforma en un sentido recto, incluso con malentendidos. Cualquiera que emplee las palabras de esta lengua, considerándolas como términos sagrados de la cristiandad, como expresiones que no puede dejar de lado, aun cuando signifiquen para él otra cosa, no merece el desprecio, sino el reconocimiento por su piedad. Esta lengua es un vínculo de unión,
como la lengua popular. Alegrémonos de que todos los teólogos se reúnan alrededor de las mismas palabras. Una asombrosa similitud del discurso de los más vanguardistas católicos neoprotestantes de la Iglesia oficial. En otro tiempo, Lutero se jactaba de encontrar el espíritu tras la letra. Los liberales, en cambio, despreciaban el espíritu para no conservar más que la letra muerta. Del lado opuesto, la reacción era muy amarga y los protestantes ortodoxos consideraban que hacer uso de esa moneda falsa era obrar con hipocresía. Toda la escuela ritschliana se resintió de ello. Los métodos que aspiraban a establecer la paz solo lograron sembrar la discordia durante todo el fin del siglo XIX. El símbolo tradicional del credo era la piedra de toque. Con cierta lógica, los pastores liberales preguntaban por qué se los invitaba, como estudiantes de teología, a renunciar a aquel símbolo que sus profesores universitarios destruían, y como pastores de almas a mostrar ese mismo símbolo, a enseñarlo y a aparentar que creían en él. En las vivas escaramuzas que se dieron entre las autoridades religiosas y las universitarias, resonó entonces la voz del sumo pontífice de la Iglesia de Prusia, Guillermo II. El césaropapismo introducía en el debate el peso de su autoridad a favor de la encarnación de Cristo. El Estado decidió crear, junto a las universidades dominadas por los librepensadores, 2 cátedras confiadas a profesores ortodoxos que por lo demás pronto serían neutralizados por las rechiflas de los liberales que los trataban de profesores de castigo. Cuando las autoridades insistieron e impusieron la recitación pura y simple de esos símbolos como observancia de una consigna litúrgica, los liberales, con una sonrisa cínica, dijeron por boca del pastor Sidow en Berlín: «Yo no profeso esos artículos del símbolo, solo los leo». De hecho, las iglesias evangélicas alemanas de ese fin de siglo daban la impresión de combatir no la incredulidad misma, sino toda creencia que se mostrase abiertamente y sin equívoco. La sinceridad se convertía en un delito que merecía ser castigado. Pero esos castigos solo protegían la fachada, no podían pretender proteger la sustancia misma de la verdad, el sentido auténtico y tradicional del credo. Y con razón, para que la Iglesia protestante persistiera en su deseo de atacar a sus pastores por infidelidad a la doctrina pura, era necesario poseer una autoridad que fijara esa doctrina. Una de las víctimas de esos hostigamientos, el pastor Schrempf, reveló la perplejidad de las autoridades y demostró su falta de lógica en un lenguaje irrefutable. O bien la Iglesia debía exigir de antemano una adhesión sin reservas a su símbolo y notificar entonces a los teólogos heterodoxos que no podían ejercer el servicio divino, o bien debían permitir que el eclesiástico, al explicar el símbolo convertido en un documento puramente histórico de la Iglesia, no fuera hostigado nunca por sus reservas hacia él. Pero la Iglesia protestante no podía aceptar ninguna de las 2 opciones. En efecto, aceptar la solución ortodoxa significaba abdicar de la libertad de examen de los comienzos de la Reforma. Aceptar la segunda solución significaba legalizar la anarquía y la disolución de los marcos de la Iglesia. El auditor nos perdonará si, por un instante, adoptamos un estilo ligero, que al menos tendrá la ventaja de mostrar lo absurdo de la situación al otro lado del Rin en materia religiosa. En efecto,
si no tuviese su correspondiente lado trágico durante la crisis modernista, al liberalismo protestante no le faltaría comicidad en aquella Prusia que parecía una sala de clase en plena efervescencia. No falta nada para la escenificación. Entre el soñador romántico Schleiermacher y el jefe de las cabezas locas, Ritschl, los niños terribles abuchean a cuál más a los niños buenos sentados en sus pupitres. Les hacen una guerra sin piedad, atacando los dogmas más fundamentales de la fe. Entre ambos partidos se encuentra el peón Harnack, que medio en serio y medio en broma, piensa como unos y actúa como otros. Pero entonces llega muy sofocado el profesor de disciplina, Guillermo II, con toda la Corte Suprema de las Confesiones alemanas. Implora la paz de rodillas para no escandalizar a los estudiosos alumnos de la clase de al lado, los católicos. Así se disolvía el protestantismo en Alemania, en perfecta lógica con sus principios, transformándose en la organización del equívoco y en la iglesia de la duplicidad. El historiador Rivière termina su estudio del protestantismo liberal señalando que ofrece la imagen de lo que habría ocurrido en la iglesia si el modernismo se hubiese instalado en ella. Para nosotros, que conocemos hoy en día el establecimiento de hecho de una iglesia católico-protestante liberada, ese diagnóstico está cargado de sentido. La historia nos da lecciones y nosotros como católicos no podemos dejar de lado la historia del luteranismo alemán, que terminó convertido en una masa informe de confesiones por la misma semilla de falsedad que les dio origen. Esta misma influencia está presente hoy en la iglesia oficial. Por ello, es hoy cuando más debemos estar de pie en defensa de la tradición. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio con el balance del modernismo protestante. Que Dios nos bendiga a todos. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo.